Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días, sí les Gracias, escucho, Cian, profe. gracias. ¿Me oyen bien, por favor? Sí. Sí, Sí, profe. señora. Ok, bueno, gracias. Vean, el día de hoy lo que nos falta es ver si te tratamos de terminar el tema, este tema de medidas de posición y variabilidad, ver si podemos empezar ya a hacer algunos ejercicios y que ustedes les darles, digamos, algunas instrucciones. Dice que no me sirve la contraseña, pero si ya varios entraron, ya debería estarles sirviendo. Joshua, ¿era usted el que me decía que no le servía la contraseña? Está apenas conectando el audio. Alguien me manda a decir que no le sirve la contraseña. Joshua, ¿era usted el que no le servía la contraseña? Es que yo mandé una notificación porque por alguna cosa, motivo o razón, yo entré ayer, la programé la reunión y hoy me decía que no estaba, que la reunión estaba programada, pero que tenía que volver para que se me generara de una vez la contraseña. Ok, ya al parecer están entrando todos. Ok, bueno, ahora sí. Entonces lo que les decía es de que para el día de hoy vamos a terminar de ver el tema y vamos a ver las actividades programadas en relación con la tarea y con el quiz que tenemos que hacer para este tema. Entonces, voy a compartir la pantalla para poder empezar con lo que nos falta del tema. ¿Están viendo la presentación en PowerPoint, por favor? Sí, señora. Okay, Sí, bueno, profe. Sí, profe. entonces vamos a bajar hasta donde nos corresponde, a ver si lo logramos. Ok, ahí está. Vamos a ver si se porta bien. Porque hay algunas cosas de estas que ya le hemos visto. Bueno, voy a hacer esto, porque ¿qué pasa por acá? A Laura ya entró, ya la vamos a admitir. A ver si bajamos más rápidamente, porque ya algunas de estas cosas ya las habíamos visto. Habíamos visto lo de los percentiles y demás, ¿verdad? Y habíamos visto lo de las medidas de variabilidad, ¿verdad? Donde habíamos quedado era como por acá. Yo creo que nosotros habíamos llegado un poquito más para allá, pero podemos empezar aquí como para poder seguir como el hilo. Bueno, vamos a ver, ajá, ok. Estamos, esto sí ya lo habíamos visto, ¿verdad que sí? ¿Qué sigue después de eso, profe? Después de Yo eso, creo que habíamos quedado ahí. por ahí más o menos era aquí donde habíamos quedado. Sí, creo que fue ahí donde quedamos, de Sí, hecho. bueno, ok. Porque cuando yo me acuerdo, que se acuerda, que estuve muy emocionada, y entonces yo paré inmediatamente donde me di cuenta y creo que iba por aquí, entonces mejor lo retomamos para poder hacer mejor el hilo, ¿ok? Entonces vean, ¿por qué es que tenemos que ver lo de las variables cualitativas? Porque si bien es cierto, nosotros conceptualizamos fácilmente el concepto de promedio, moda, etcétera, para variables cuantitativas, también podríamos aplicarlo para variables cualitativas. Por ejemplo, si yo quiero saber, digamos, son solo dos categorías y digamos, y son 100 personas de una variable que estoy estudiando, por ejemplo, no trabaja, trabaja. Y resulta que el 80% no trabaja, la moda de ese grupo de datos va a ser los que no trabajan, porque es lo que es más frecuente, ¿verdad? Entonces, este tipo de conceptos que vimos de moda, mediana, etcétera, se pueden aplicar también para variables que son cualitativas. Entonces, lo que vamos a ver es esto. Pero lo que pasa es que cuando tenemos variables cualitativas, lo que tenemos son proporciones que se asocian a esas categorías como una medida de su importancia. Y entonces esas proporciones para esas categorías las podemos usar como las medidas de posición, ¿ok? Entonces, básicamente nosotros, si bien es cierto, cuando uno tiene más de dos categorías,
uno podría decir que tiene multicategóricas, nosotros solo nos vamos a concentrar en las variables que son dicotómicas, di de dos, ¿ok? Las cuales solo toman dos valores posibles. Y entonces vamos a identificar una como categoría de éxito, que le ponemos la letra P, y a su complemento le vamos a poner la letra Q, que también sería igual a ser 1 menos P. Entonces tenemos la categoría de interés, que tiene la proporción P, y la categoría de no interés, que tiene la proporción 1 menos P, que por costumbre, al seguir la notación en inglés, se le pone la letra Q, ¿ok? Entonces, necesitaría que busquen sus tablitas y que vayan a la página número 4 de las amigas o la página número 6, donde se indican la variabilidad, dice variabilidad de variables dicotómicas. ¿Ya lo encontraron, chicos? Sí, profe. Ok, vea que esto que ya les mencioné es lo que les acaba de decir, ¿verdad? Lo que está aquí en pantalla en relación con P, que es la proporción de interés, y P y 1 menos P, que es la proporción de que no nos interesa, que también es la letra Q. Entonces, en variables dicotómicas, las proporciones asociadas a las categorías son la medida de su importancia. Entonces, es relevante indicar que las variables dicotómicas, dado que son proporciones, toman valores entre 0 y 1, ¿ok? Son valores que siempre van a tener decimales. Cuando usted lo multiplica por 100, se convierten en porcentajes y eso facilita su interpretación, ¿verdad? Pero si usted no usa la amplificación, siempre van a ser valores entre 0 y 1. Ahora, la característica de interés va a tener el código 1 y las que no tengan la característica de interés le vamos a poner el 0. Entonces, resulta que si yo sumo cuento todos los ceros y los unos y después cojo los unos y los divido entre el total de valores que observé, así obtengo la proporción que tiene la característica de interés. ¿Ve? Y entonces llegamos a la proporción de éxito P y la proporción de no éxito, que es 1 menos P, que es igual a Q. Porque la suma de P más Q me tiene que dar 1. ¿Ok? Ahora, vean lo que aquí se les plantea. ¿Ven? Que P más Q es igual a 1. ¿Ok? Un momento. Ahora, ¿cómo se calcula la variancia? La variancia es P por Q y la desviación estándar siempre por definición es la raíz de la variancia, entonces es la raíz de P por Q. Entonces ahora fijémonos en nuestras tablas. Fíjese que en la columna que está al lado izquierdo dice, ¿qué es P? P es la sumatoria de XY sobre N. Pero recuerde que si usted a XY puso 1 para la característica de interés y 0 para la característica de no interés, entonces cuando usted suma todos los 1, le da la proporción que tiene la característica de interés, perdón. Ok. Ahora, la variancia es P por Q, todo en mayúscula porque es población, y la desviación estándar es raíz de P por Q. El coeficiente de variación, que es una medida de variabilidad relativa, es raíz. También se puede decir que se calcula raíz de P sobre Q por 100. Yo no sé si lo ven, ¿por qué? Porque resulta que si usted abajo puede separar P a la 1 medio por P a la 1 medio, entonces P a la 1 medio se cancela con el que está arriba y al final nos queda nada más raíz de P sobre, perdón, raíz de Q sobre P. Da igual, eso es una complicación en matemática, pero va lo mismo. Perdón, es que me cogió picazón en la garganta y me da por toser, disculpe. Bueno, ahora, vamos a leer lo que dice aquí. Las fórmulas de cálculo para las medidas de posición y variabilidad dependen si los datos están agrupados y sin agrupar. Por eso es que nosotros en las tablas hacemos la diferencia.
Y entonces, por ejemplo, en datos agrupados, la media aritmética, ¿verdad? Las observaciones de cada clase se representan por medio de lo que denominamos punto medio de la clase. Y la desviación estándar, para poder calcularla, lo que tenemos que hacer es considerar, hacer una ponderación de las diferencias al cuadrado de cada una de esos valores de la tabla con respecto a la media, para poder calcular la desviación estándar. Estas fórmulas de la media aritmética y la desviación estándar para datos agrupados se van a ver con detalle en el tema siguiente, ¿ok? Que es distribuciones de frecuencias, que es presentar los datos en forma agrupada. Y ahora, si bien es cierto, ahí se mencionaba, no habíamos hablado específicamente del coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es una medida de variabilidad relativa, o sea, es un porcentaje que permite comparar variables diferentes o la misma variable cuando la media es distinta. Entonces, cuando yo le digo a usted, mire, compare la variabilidad del grupo A con la variabilidad del grupo B, usted puede usar la desviación estándar si y solo si los promedios de ambos grupos son iguales. Pero si la media de los grupos es diferente, entonces usted tiene que calcular el coeficiente de variación. La fórmula del coeficiente de variación está en esa misma página, pero arriba. Dice la palabra coeficiente de variación. A mano izquierda está cómo se calcula cuando es población y a mano derecha cómo se calcula cuando es muestra. Cuando es población, ¿verdad? Dividimos la desviación de la población, que es sigma, dividido entre mu, y lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Y cuando es muestra, lo que cogemos es la desviación de la muestra entre el promedio de la población y lo multiplicamos por 100. Obviamente, el coeficiente de variación mayor quiere decir que es el que tiene mayor variabilidad. Básicamente se calcula solo para hacer comparaciones, o sea, solo tiene sentido calcular el coeficiente de variación cuando usted quiere comparar, porque si no va a comparar, pues para efectos de describir los datos bastaría nada más usar la desviación estándar, ¿ok? Profe, pero ¿por qué es que ahí estamos usando la que es sigma sobre mu y no la que es raíz de P por Q entre P? No, es que esta es la general, es que creo que cuando esta filmina nos quedó mal ubicada, debimos de haberla puesto antes. O sea, siempre que usted calcule coeficiente de variación, es desviación estándar entre promedio. Entonces, si la variable ¿cómo se llama? Un promedio corriente, entonces usted usa mu si es población o x barra si es muestra. Entonces, vea que arriba, vean lo que en la misma página están las dos. Bueno, están las tres. Primero está sigma sobre mu por 100, porque estamos calculando una variable que no es una dicotómica, sino una variable discreta continua. Cuando es muestra, igual, S sobre X barra por 100. Y también tenemos cuando es dicotómica, que es desviación entre proporción de éxito por 100. ¿Vio las tres fórmulas? Sí, sí, Están señora. en la misma página. Sí, Entonces, sí. es muy importante, gracias Valeria por preguntar, es muy importante que uno identifique cuál es la variable que está usando, ¿verdad? Porque si es dicotómica, pues se va a la fórmula de dicotómicas. Pero si es número medio de hermanos, o número promedio de cursos, o talla promedio, o salario medio, todo eso va a ser las otras dos fórmulas. ¿Ven? Vean que dice que para población se usa sigma sobre mu por 100 para la población y para la muestra S sobre X barra por 100. Por ende, el porcentaje debe acompañar su respuesta. Si no le pone el porcentaje, no está haciendo no está haciendo los cálculos de forma correcta. Porque si usted multiplicó por 100, eso es un porcentaje y debe de indicarlo en su respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, si usted tuviera que el resultado le dio un 30%, entonces diría que cada dato se desvía un 30% de la media aritmética del conjunto. ¿Ok?
Y ahora vamos a hablar de otras nuevas medidas. Antes se veían de forma más intuitiva, ahora las vamos a ver tanto de forma intuitiva como de forma numérica, que son la kurtosis y la asimetría. Entonces, ¿para qué nos sirven tener una idea de la forma de la distribución? Porque eso lo podemos ver eso haciendo una representación gráfica del conjunto de datos. ¿Ok? Vamos a ver más aquí. Estas medidas describen de manera como los datos tienden a reunirse o concentrarse con respecto a la frecuencia dentro de los datos. ¿Ok? Su utilidad radica en la posibilidad de identificar las características de la distribución sin necesidad de generar el gráfico. O sea, si yo sé las relaciones que existen entre estas tres medidas, que son la moda, la mediana y la media aritmética, yo puedo darme cuenta de la forma que ahí tiene la distribución, ¿verdad? Y sus principales medidas son el apuntamiento o kurtosis y el sesgo o asimetría, ¿ok? Entonces, la primera que vamos a ver es la que se denomina asimetría o sesgo. Dice, se refiere a si la curva que forma los valores de la serie presenta la misma forma a la izquierda que a la derecha, en relación con el valor central, que es la media aritmética. Entonces, la fórmula para población es la que aparece de segunda y la fórmula para muestra es la que aparece de primera. ¿Ok? Entonces, esta fórmula nosotros nada más las damos como cultura general. No las damos para que usted se las aprenda. En el sentido de que así el cálculo no se va a evaluar, ¿verdad? Sino que es básicamente como cultura general. Algo que es muy importante es que visualmente uno puede ver esta forma. O sea, yo no sé si ven este dibujito. Quiere decir que si yo cojo esta distribución y la parto a la mitad, lo que queda al lado izquierdo es exactamente igual a lo que queda al lado derecho. Entonces, resulta que vamos a recordar que es la moda. La moda es el valor que más se repite. Entonces, ¿dónde es que está la moda en este conjunto de datos? ¿Dónde está la mayor frecuencia? Que es exactamente a la mitad de la distribución. Ok. Vean la mediana. La mediana dice, es un valor tal que al menos el 50% de los datos son menores o iguales que él y el otro 50 mayores. Entonces, ¿dónde va a quedar la mediana? Pues también en el centro de la distribución, perdón. Disculpe. ¿Y dónde va a quedar la media aritmética? Bueno, resulta que la media aritmética funciona como una romana. Una romana donde los valores que son más pequeños se compensan con los valores que son más grandes. Pero si resulta que queda, digamos que por el peso hace que la romana quede totalmente nivelada, entonces es porque la media queda exactamente en el medio de la distribución. Entonces, si usted tiene que la moda es igual a la mediana y que la mediana es igual a la media aritmética, diríamos que la distribución es simétrica o que es insesgada. Y en el caso del valor del coeficiente de asimetría, tiene un valor igual a 0. ¿Ok? Ahora, resulta que si usted tiene una distribución como este tipo, yo tengo una manera de decirlo, es panzona, o sea, la panza está a este lado, ¿ve? La panza está al lado izquierdo y la cola está al lado derecho. Entonces, a esto se le dice que tiene un sesgo positivo. Se le dice también que tiene una simetría positiva. Y el orden de las medidas es que la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media aritmética. Entonces, la mayor de las tres es la media aritmética, la mediana queda en segundo lugar y la más pequeña de las tres es la moda. ¿Ok? Cuando cola a la derecha, panza a la izquierda, asimetría positiva. En ese caso, el valor del coeficiente de asimetría va a ser mayor que 0. Y ahora, en el caso de que primero ocurra Profe, la cola, dígame usted. ¿a qué se refiere con que la moda sea la más pequeña de todas?
vea, si usted pone los valores aquí, digamos, este es 10, este es 15 y este es 20, ¿este valor es más chiquito que este o no? Sí. Ok, está bien. Ok, Es que el está bien, valor, gracias. ¿sí? Ok, es a eso a lo que me refiero. O sea, la moda no es, aquí es como la ubicación de los valores, ¿sí? Y aquí está la frecuencia de sus valores, ¿ok? Ahora, vamos a ver esta otra. Resulta que aquí la cola es a la izquierda, pero la panza es a la derecha. Aquí lo que ocurre es que existen valores extremos muy bajos. Entonces, resulta que no hay suficientes valores, o sea, los valores que hay altos después del promedio no compensan en las diferencias que hay con los valores pequeños y entonces el promedio queda es más pequeño. Y entonces en este caso el orden es, primero está la media aritmética, después está la mediana y por último está la moda. Cuando el orden de las medidas es este, que es media aritmética, mediana y moda, se dice que el conjunto de datos tiene un sesgo negativo. Ese sesgo está a la izquierda, también se le llama asimetría negativa. Y por ende, el valor del coeficiente de asimetría, ¿verdad?, será menor que 0. ¿Ok? Ahora, voy a decir un aspecto que no mencioné antes. En el caso de las distribuciones con sesgo positivo, lo que afecta que la media aritmética sea la más grande es que existen valores extremos altos y eso hace que el promedio se jale, o sea, aumente en relación con las otras medidas y que esté ubicado más a la derecha. ¿Ok? Ahora vamos a hablar, ¿sí?, de los tipos de asimetría. Entonces el resumen sería este que está acá. Cuando es simétrica, la moda, la mediana y la media aritmética son iguales. Cuando es asimétrica, las asimetrías pueden ser o positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando la cola larga está a la derecha y se encuentra afectada por valores extremos altos. Cuando la asimetría es negativa, cuando el gráfico presenta cola a la izquierda, pero y por lo que está afectada por valores extremos bajos. Ahora, vamos a sacar estos valores, ¿verdad? Vean que las fórmulas son diferenciadas usando el Excel. Para la asimetría, para la muestra, da menos 0.91 y la asimetría para la población da menos 0.66. ¿Ok? En este caso, véanlo aquí. Resulta que esta asimetría es negativa y pongamos en orden estas medidas. ¿Cuál es la más pequeña de las tres? Si usted llega y las piensa que hay un continuo que va desde menos infinito a más infinito. ¿Cuál es la que está más cerca, digamos? La media. La media aritmética. Después, ¿quién seguiría? La mediana. Y por último estaría la moda, ¿verdad? Entonces, tanto el coeficiente como el ordenamiento de las medidas coincide. O sea, si yo solamente tengo estos datos, yo sin ninguna duda voy a poder decir que la simetría del conjunto de datos es una simetría negativa. ¿Ok? O sea, es una simetría que está a la izquierda. Ahora, vamos a hablar de otra medida que se llama apuntolamiento o mejor conocida como kurtosis. Esta medida determina el grado de concentración que presentan los datos en relación con la región central de la distribución. Tiene sentido calcularla básicamente cuando la distribución es simétrica. Entonces, si es simétrica, entonces uno le ve la cúspide, o sea, si es así como un piruchito. Profe, Diga usted. ¿Sí? disculpe. Entonces, para calcular la simetría, ¿se ¿Sí? utiliza la misma forma de asimetría? Sí. La fórmula, vea, la simetría, el coeficiente de asimetría, usted le pide al Excel que le diga coeficiente de asimetría, le marca los datos y ya le da el valor. Si lo hiciéramos a pie, tenemos que hacerlo con estas fórmulas. Pero estas fórmulas no están en las tablas.
La política de la cátedra es que lo que no está en las tablas no lo evaluamos, solo vemos los conceptos. Entonces esta fórmula no la vamos a evaluar. Y cuando es simétrica, ¿qué valores tendría que darme ahí? Cuando es simétrica, la moda, perdón, el valor del coeficiente de asimetría es 0. Es 0 cuando es simétrica. Y es asimétrica, si el valor da positivo es asimetría positiva, y si la asimetría es negativa da negativo. Vean como ese ejemplo que les puse aquí. Vea que el valor de aquí da negativo, es porque el coeficiente también dio negativo. Y cuando usted llegue a analizar el orden de las medidas, nota que también se cumple que la más pequeña de las tres es la media aritmética, seguida por la mediana, y por la más grande de las tres es la moda. En cambio, cuando es positiva, el orden es primero la moda, después la mediana y por último la media aritmética. ¿Ok? ¿Puedo seguir con la kurtosis? ¿Mónica? Sí, profe, Ok, gracias. bueno. Entonces vea la fórmula para la kurtosis. Dígame. ¿Cuál era el otro nombre? Apuntolamiento. ¿Cómo era? Apuntalamiento, apuntalamiento. O cúspide, si quieres. Gracias. Apuntalamiento es de, como el cucurucho, ¿ok? Vean que esta fórmula le resta 3. ¿Por qué? Porque resulta que cuando este valor de la kurtosis es 0, quiere decir que la distribución es mesocúrtica. O sea, cuando es así como bien formadita, la distribución es mesocúrtica. Dice, esta medida determina el grado de concentración que presentan los datos alrededor de la región central. Como resultado de referencia, vamos a verlo, estos temas se va a ver la distribución normal. Entonces, resulta que esta es la fórmula, ¿verdad? Y se le resta 3 porque cuando esta parte de acá da 3, este valor de acá es porque la distribución es mesocúrtica. Entonces, los nombres que tenemos son, cuando hay una gran concentración, o sea, es así, la ven aquí aplanadita, pero tiene una gran concentración, y resulta que el valor del G2, que es el grado de gravedad, es mayor que 0. Cuando es normal, es que es mesocúrtica, ¿ven? O sea, hay una distribución de los datos con respecto a la curva y el G2 sería igual a 0. Y por Profe. último, cuando, dígame. Es que hasta ahorita se acaba de cambiar la diapositiva. Ah, ok, bueno. Es que gracias. ya la estaba explicando y todavía no aparecía. Bueno, es que yo sí la veía, pero ¿cómo hago? Bueno, me devuelvo entonces. Vea, la primera, ustedes ven que hay unas barritas en el centro muy altas, ¿las ven? Es que me devolví, perdón. A ver, ahí. Ok. Vean que hay unas barritas aquí en el centro muy altas y las demás son como más bajitas, pero aquí crecen mucho. Esta forma se llama leptocúrtica y el G2 es mayor que 0. ¿Le están viendo la presentación? Sí, señora. Ok, bueno. Esta de acá, vea cómo es la distribución. La distribución se pega bastante a la curva. El G2, que es el centro de gravedad, es igual a 0 y a esto se le llama igual de apuntada que la normal, es mesocúrtica. Porque la referencia que nosotros usamos es la normal, ¿ok? Por esto se dice que aquí es más apuntada que la normal. Y la última es la platicúrtica, que es más aplanada que la normal. Ok, vamos a ver, el otro día unos chicos me estuvieron enseñando, voy a dejar de compartir, a ver si puedo compartir otra cosa. Voy a tratar de usar la pizarra. ¿Ven la pizarra, muchachos? Chicos, Me ¿ven está la pizarra? cargando, profe. Ok, bueno, me dicen cuando ya la ven. Sí, Ya, profe. Ok, bueno. Entonces, vean, en general, cuando la distribución tiene esta forma, veanla, es que yo me queda muy así. ¿La ven? Parece como un bananito. Esa sería leptocúrtica. Que no, yo no soy muy buena dibujando así. Soy malísima de la otra manera, imagínense aquí. Y ahora voy a hacer una más torneadita. Esa es platicúrtica, ¿ven? Parece un huevo frito. O sea, no tiene casi, queda muy pegada al eje. Y la normal sería una, no, esta no me quedó bonita, ¿cómo la borro? A deshacer. Debería ser deshacer.
No, porque no me deja. No, no me da, no quiere borrar. Borrar el dibujo. ¿Cuál puedo? ¿Cómo hago? No entiendo cómo borrar para que me sirva solo borrar. Voy a volverla a tratar de hacer. Aquí. Es que la normal es una que es como así. O sea, es que no me quedan bonitas. Yo en las pizarras las hago más bonitas, pero aquí no me está quedando bonita. Es que, bueno, sí, esta se ve más normal, ¿ven? Esta repetimos. Así es plati. Así es, perdón, este es lepto. Este es platicúrtica y este es mesocúrtica. ¿Entendimos? Chicos. Muchachos. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos ahora a devolver. Ok. Me vuelvo por acá. Y seguimos aquí. Okay. Y vean que en este caso se va a hacer unos cálculos, ¿sí? La palabra es hacer curtosis. Y vea que en este caso es una distribución de baja concentración, es platicúrtica, ¿verdad? O sea, es muy achatada, muy aplanada, ¿ok? Y entonces dice, cuando la distribución de los datos cuenta con un coeficiente de asimetría, por ejemplo, de esta naturaleza, de que el G1, que es la asimetría, está de más menos 0.5 y el coeficiente de curtosis es más menos 0.5, a esa curva se le denomina curva normal. Este criterio es de suma importancia ya que la mayoría de los procedimientos de estadística de inferencia se requiere que los datos se distribuyan normalmente. Entonces, tener claro el asunto de la asimetría es útil para entender, ¿ok? Ahora, yo les voy a enseñar algo más, que esto no está aquí en este material, pero que personalmente, al sale la imagen, como dice la profe, dice que el audio va adelantado. Bueno, ya tomo conciencia de eso y voy a tratar de preguntar antes de avanzar si lo están viendo o no. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, vean. ¿Ustedes se acuerdan del diagrama de cajas, chicos? ¿Se acuerdan del diagrama de cajas o de bigotes? Bueno, entonces, en el diagrama de cajas o de bigotes, resulta que escriban estos datos en una hojita, por favor, para que los puedan meditar y ahorita lo vemos. Escriban, digan, el mínimo es 8. El mínimo es 8. ¿Sí? El percentil 25 es 15. El percentil, por favor. El percentil 25 es 15. El percentil 50 es 18. Percentil 50 es 18. El percentil 75 es 30. Y el máximo es 45. Traten con esos datos de hacer un diagrama de bigotes. Acuérdense que la escala es muy importante. ¿Ok? Voy a ir a traer mi pizarra para ver si no, porque, o sea, la pantalla a mí como que no me sirve mucho, o sea, no lo logro. Ya voy a traer mi pizarra. Ok, entonces me repiten los datos que les dije, ¿verdad? Les dije que el mínimo era 8. 8.
El percentil 25 era 15. 15. El percentil 50 es 18. 18. El percentil 75 era 30. Y el máximo es igual 45. a 45. Entonces, dada esta naturaleza, a mí me serviría hacer los datos como de 5 en 5, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, puedo hacer así, ¿verdad? Aquí pongo, si quiero poner el 0, si no, no hace falta, pero yo tengo que indicar a dónde voy a empezar. Entonces, voy a ver si lo hago a escala. Aquí sería, aquí tengo, vamos a poner 10, porque aquí pongo 5, aquí pongo 10, aquí 15, aquí 20, aquí 25, aquí 30, aquí 35, aquí 40 y como por acá estaría 45. Ustedes lo hacen con reglita, no se vale hacerlo de ninguna otra manera. Voy a poner estos datos acá porque si no, no lo voy a poder hacer porque no tengo espacio. Esto es 30 y el máximo era 45. A ver, ¿dónde puse el borrador? Momento. Es que no lo tengo aquí cerca. No me permítame, a ver si lo logro. ¿Hasta qué número hizo la profe de la escala? Hasta 45, que es a donde llegue el máximo. Debería haberle hecho hasta 50. 5. 45, porque ahí está el máximo. Ok, bueno. Si quieren, la hacen hasta 50 para que se vea que el máximo todavía meten 3 más y llegan hasta 50. Ok, porque el máximo es 45, ¿no es cierto? Chicos. Sí, profe. Ok. Entonces voy a borrar estos dos porque no me sirven para hacer el gráfico. Entonces vean, cuando es 8, el 8 el punto va a estar aquí, ¿sí? Cuando es 15, el punto, la línea va a estar aquí, ¿cierto? Y ahora, cuando es 18, el valor está como por acá. Ustedes lo hacen a escala y yo estoy haciendo mano alzada. Y cuando es el otro, tiene que llegar hasta acá, ¿sí? Entonces, aquí está. Aquí tengo el mínimo, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75 y el máximo. Viendo este diagrama de cajas, usted me podría decir a mí cuál es la distribución que tiene este conjunto, el tipo de asimetría que tiene este conjunto de datos. Vean, el 50% está aquí, ¿sí? O sea, de aquí a aquí está el 50% de los datos. Y el otro 50% de los datos está de aquí para allá, ¿ok? Eso quiere decir que hay. ¿Dónde es que hay valores extremos? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Al lado derecho. Muy bien, al lado derecho. Entonces, ¿qué tipo de asimetría tiene? Es simétrica. Profe, se cortó, no se escuchó lo que dijo. ¿Es simétrica o asimétrica? Asimétrica. Asimétrica, sí, es asimétrica. ¿Qué tipo de asimetría tiene? Positiva. Positiva. Positiva, muy bien, positiva. Vean que yo lo ilustro con el gráfico, pero yo cuando entiendo cómo funciona, yo ya no necesito el gráfico. Yo puedo tener solo estas medidas y puedo sacar la conclusión. Inclusive, me pueden dar solo estos 3 datos, el 15, el 18 y el 30, y yo podría con base en eso, muy intuitivamente, usted podría decir, probablemente ese conjunto de datos tiene una simetría positiva. Porque resulta que la distancia, en términos de porcentaje de datos, aquí hay un 25% de los datos, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la distancia de este número a este número? 3, ¿verdad que sí? Y de aquí a aquí, que es el 25, ¿qué porcentaje de datos tienen? Tienen otro 25%. Pero ¿cuál es el Profe, no se ve eso. ¿No se ve? No tiene que darle un poquitito más para que se vea.
ahí, bajarlo, voy a ponerlo acá. Es que no, como lo ocupé, voy a poner aquí. El percentil 75, ¿aquí lo ves? Sí. Sí, mejor. Ok, entonces este de acá era 30. Entonces de 50 a 75, ¿qué porcentaje de los datos hay? 25. 25%. Pero ¿cuál es la diferencia entre 18 y 30? ¿Cuánto es la diferencia en términos de puntos? 50. 50. ¿En puntos o en porcentaje? No, o sea, ya dijimos que es 25% en porcentaje. ¿Cuánta distancia hay de 18 a 30? 12. 12. Este es 3 y este es 12. O sea, este es 4 veces esta distancia. Entonces, uno puede, con base en estas 3 medidas, saber más o menos cuál es la simetría. ¿Ok? Vamos a ver si lo entendieron para que me lo digan. ¿Ok? Ahora yo lo voy a poner aquí y ustedes lo ponen en su cuaderno y después lo piensan. Ok, el percentil 25 es igual a 40. El percentil 50 es igual a 60. El percentil 75 es igual a 64. ¿Qué tipo de asimetría tiene ese conjunto de datos? Profe, ¿será que lo puede repetir? Es que no escuché y no se ve. Profe, disculpe, es que la pizarra se ve como muy cerca de la cámara, no sé si es por eso, pero casi no veo. A ver, vamos a ver si la logro enfocar mejor. Podría perfectamente escribirlo más abajo, profe, si quiere en lugar de alejar la pizarra. Ok, voy a escribirlo más abajo. A ver. El Gracias. percentil 25 es igual a 40. El percentil 50 es igual a 60. El percentil 75 es igual a 64. Ahora lo ven un poco mejor. Profe, la imagen se quedó pegada. Ay, mi vida, pero ¿cómo hago yo todas estas cosas? No sé. A ver. No, profe, es que sale como que la conexión es lenta, es lo que pasa, por eso es que Ok, tenemos bueno, problemas. digamos pase entonces. Vuelvo a repetir. Si no, anótelos, yo le estoy diciendo, ponga percentil 25, 40, percentil 50, 60, percentil 75, 64. ¿Cuál es la simetría en este caso? Simétrica. Asimétrica. Sí, eso es asimétrico, pero Negativa. es negativa. Negativa. Sí, negativa. ¿Por qué? Porque mire, de aquí a aquí hay un 25% de los datos, pero la distancia de aquí a aquí, ¿cuánto es? De 40 a 60, ¿cuánto es? 20. 20. Pero ahora, de 50 a 75, ¿qué porcentaje de los datos tenemos? 25. Pero ¿cuál es la distancia de 60 a 64? 4. 4. O sea, esta distancia primera es 5 veces esta. Entonces, quiere decir que hay más concentración al lado derecho. O sea, la concentración o la panza, como yo le digo así para quedarse una, está al lado derecho. ¿Y dónde está la cola? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Al lado izquierdo. Izquierdo, correcto. Entonces, así uno sabe cuál es el tipo de asimetría. Ahora vean este otro. El percentil 25 es 12. El percentil 50 es 15. Y el percentil 75 es 18. ¿Qué tipo de asimetría podría uno decir que tienen esos datos? Profe, ¿podría repetir los datos? Es que los escuché súper cortados. No, tampoco ve la pizarra. No, en mi computadora está la imagen completamente paralizada. Ok, bueno,
En la mía también. Bueno, me da igual. Vamos a ver si logro. Espérense para ver un momento. Es que La mía igual. vamos Ya ni siquiera escucho a la profe. Me parece que sí, que se cortó el audio. Sí, Creo que yo se le fue el tampoco. internet a la profe. Y ahora tampoco te escucho. Yo no sé, a mí ahora, no sé si si la profe también es uno, porque ahorita a mí se me fue Yo no como estoy todo y se me compartiendo desconectó y pantalla, volví a no les reconectar y está fue como dando de que un solo rato ahí porque en estamos el lapso Sí, de es que ahí dice que no el entiendo bando, nada. la banda de red es súper baja. que Fijo, se le fue el internet. Yo ando todo A uno perdido lo por eso, saca, porque cuando a uno lo saca es porque el internet de uno es el que está malo, pero ahorita que no escuchamos a la profe es porque creo que es ella la que tiene mal el internet. ajá, Ya está regresando poco a poco, ¿lo escuchan? Yo lo escuché ahí hablar poquito. no sé cómo hacer Ah, para no. aumentar la pantalla. yo No, no. yo tampoco. Ahora sí está volviendo Veo la un profe. montón de gente, a Paola, Ahora sí la Gabriela, vemos, todo, profe. pero yo no me veo. Vamos a ver Pero si no lo se le hago así. escucha. Tengo que aprender a Eh, ver cómo hago para poder profe, ya te modificar escuchamos. la pantalla. Profe, ya la vemos. Ok, bueno. Bueno, repito los números, va de nuevo. Percentil 2512. Ok. Voy a repetir los números otra vez. Percentil 2512. Percentil 5015. Y percentil 7518. Es simétrica. Es simétrica, muy bien. Simétrica. ¿Ok? Simétrica. ¿Todos están de acuerdo con Jibim? Sí, profe. Ok, bueno. Profe, Entonces, dígame usted. entonces lo que uno tiene que hacer es contar los datos que están entre cada percentil El y así uno porcentaje se de da datos. cuenta, Ajá, el porcentaje de datos, sí. y así uno se da cuenta para qué lado es asimétrica. ¿Sí? O sea, usted cuenta, porque la distancia entre 25, el 50 es 25 y del 50 al 75 es 25. Pero las distancias entre los números tienen que guardar la proporcionalidad. O sea, si la distancia entre estos dos es muy grande y muy cerca de estos de acá, entonces es asimetría negativa. Pero si estos dos están muy cerca y los dos últimos están muy lejos, sería positiva. Y como en este caso, como las distancias son las mismas, de aquí a aquí hay 3 y de aquí a aquí hay 3, entonces es simétrica. Claro, ¿Y qué pasa cuando los percentiles cambien? por ejemplo, ¿como qué? Dígame usted. De Que mantenga la como, proporcionalidad. no sé, si nos dan percentil 1.25, percentil 2.50 y No, percentil no, no, no. 3.90. Tiene que mantener proporcionalidad. Puede dar el percentil 10, ¿ok? El percentil 50, porque es con respecto a la mediana. Y el percentil 90, ¿ok? Ah, ¿Cuánto ok. hay de aquí a aquí? 40. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 40. Tiene que mantener estas proporcionalidades, ¿ok? Ok. Sí, está bien, gracias, profe. Entonces, si usted lo plantea así, se lo puedo volver a hacer. Vea, si usted tiene que este de acá es, digamos, 5, ¿ok? Que este de acá es 10, pero que este de acá es 40, ¿qué asimetría hay ahí? Va a ser positiva. Positiva, correcto, sí. Porque la distancia de aquí es muy pequeña, pero de aquí es muy grande. Ok, ahora vamos a volverlo a hacer con otro. Por suponga que este de acá es 35, ¿ok? Que este de acá es 80 y que este de acá, vamos a ver, es 90. ¿Qué tipo de simetría hay ahí? Entonces, negativa. Negativo. ¿Ven? Entonces no es difícil entenderlo, ¿ok? Pero Sí. es útil tener este razonamiento, ¿ok? Pero ahora, eso tomando que todos los percentiles que usted nos dio son iguales, los de 25, 50 y 65, en ese caso. O sea, es que la distancia entre ellos es 25%, el otro lo hice con 40%. Sí. Tiene que, Ok. tiene que mantener esas relaciones, ¿ok? Ok, está bien, gracias, sí. Con mucho gusto, ok. Bueno, ahora vamos entonces a hablar de cómo resolvemos la práctica, porque la práctica
ya habíamos empezado a resolverla, ¿se acuerdan? Los ejercicios de la práctica, muchachos. Entonces yo necesito que la terminemos de resolver. Y entonces vamos a hacer trabajo en grupos, si les parece, para que podamos resolver la práctica. Actualmente tenemos 27 estudiantes, 26 serían, porque yo estoy metida ahí, yo no cuento. Entonces, yo no sé si hay alguien más que vaya a faltar, pero lo agregamos cuando aparezca. Entonces, lo que yo haría sería, vamos a ver cómo es que está lo de la solución de lo que ya nosotros habíamos hecho. Nosotros habíamos resuelto algunos ejercicios. ¿Se acuerdan del manual de práctica? Jóvenes. Sí, profe, habíamos hecho el 4.1, el 4.3 y el 4.4 y el Ok, 4.8. pero el 4.1 no lo habíamos terminado, ¿verdad que no? No, solo sacamos el promedio de la moda y la mediana. Ok, entonces vamos a terminar el 4.1. Ese sí lo tenemos que terminar. Y lo que voy a hacer es que los voy a dividir por grupos, ¿ok? Porque para ver si logramos tener todas las respuestas. Porque si no, nos condenaríamos a que no tenemos todas las respuestas. Y la idea sería que tengamos todas para que podamos estudiar y podamos comparar. Y lo ideal sería que yo las pudiera como revisar. Y si no las reviso, entonces vamos a ver si lo logro, porque si a veces me cuesta conseguir el manual correspondiente, y creo que no lo tengo acá, déjense para ver, un momento, porque para poder ver los ejercicios tenemos que ver el manual. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver. Manual. No, no lo estoy teniendo. ¿Por qué será que siempre se me pierde ese folleto? XS0276. Un momento, chicos. Un momento. La idea que yo tengo entonces es que resolvamos el manual, que distribuamos los ejercicios del manual. Lo voy a tener que ir a buscar el manual al folleto. Permítame, porque ya no lo encontré. ¿Cuándo? Sí, no moleste. Ok. Vean, la otra cosa que les quería decir es lo de las tareas. O sea, nosotros la tarea ya la habilitamos. Yo no sé si la vieron. ¿Vieron la tarea? Que ya la tarea está habilitada, muchachos. Sí, profe. Ok. Entonces, la tarea la tendré. Bueno, yo no la habíamos mostrado antes porque como estaban haciendo el examen, ¿verdad? Entonces eso les podría generar alguna preocupación, dice uno, ¿verdad? Pero entonces voy a ver, revisemos las fechas para que lo tengamos claros, para que ninguno aparezca con cosas de que, uy, es que yo no sabía, o cosas por el estilo. Entonces, vean, en teoría, vamos a ver, tema número 4, medidas de posición y variabilidad. Y la tarea, y todo eso está por aquí abajito, así es donde lo pusimos, pero vamos a ver aquí. Aquí está la prueba corta. Creo que la tarea está antes. Ok, ya abrimos el proyecto. Un momento. Estoy buscando la tarea. Ok, me pasé. Porque se emociona a veces como yo. Ok, vamos a ver, grupo 21. Aquí está la tarea. Vamos a ver qué dice la tarea. Ok. Vea, la tarea tienen tiempo de entregarla el próximo miércoles al mediodía. ¿Ok? Y el archivo que van a usar es este. Espérense para ver. Yo no estoy compartiendo eso porque, o sea, lo que me interesa es que sepan lo de la fecha. Voy a mostrarles el texto en teoría de la tarea, que eso sí lo que me interesaría que vieran. Vamos a ver, ok, un momento para compartir. Reunión, compartir, tarea. Ok, entonces para la tarea, esto es la tarea. Ok, ¿la están viendo? A pesar de que esté... Sí, señora. Ok, bueno. Entonces hay unos ejercicios
Usted los puede resolver, ¿verdad? Usando Excel, ¿verdad? Pero se le hace la advertencia que debe tener en cuenta algunas limitaciones con las medidas, sobre todo, por ejemplo, la moda. El Excel, cuando lo calcula, pone una. Cuando es bimodal, pone solo una de las dos. Entonces uno siempre debe verificar que el cálculo esté bien hecho. ¿Ok? Entonces yo sugeriría que usted la haga a mano y también la haga con Excel para verificar que todo le está dando bien y que está entendiendo correctamente. Después, le estamos pidiendo que calcule la media combinada. Eso es calcular el concepto de media ponderada, considerando el número de datos. Y también el concepto de la variancia total. En la página número 4, ¿sí? Si me hacen el favor de ir a su folleto, donde dice variancia entre grupos, variancia dentro de grupos, la suma de ambas variancias me da la variancia total. O sea, la variancia que yo no diferencio grupos, ¿verdad? Que sería la que aparece variancia para datos sin agrupar. Esa variancia, si usted la descompone por los grupos, se puede calcular de esta manera. ¿Qué es lo que dice? Que la entre es ponderar por el número de observaciones y al promedio del grupo 1 le resta la media general, eso lo eleva al cuadrado y después considera el número de observaciones del grupo 2 que va a multiplicar por la media de ese grupo 2 menos la media general. Esa es la que llamamos variancia entre grupos. Y después le suma la variancia dentro de grupos, que es la media ponderada de las variancias de los grupos. Esa es la fórmula que está ahí. Entonces, lo que se espera que haga en ese ejercicio es aplicar esas fórmulas que están en la página número 4. Después, Profe, nada más para verificar, es la página que dice medidas de variabilidad. En la que está a la vuelta. Voy. Atrás, donde dice Ok, sí. variancia dice entre grupos, variancia dentro de grupos. ¿Ok? Ya, listo, Okay. sí. Después, esta de acá es hacer un gráfico de caja, un diagrama de caja, decir cuál es la asimetría con base en estos datos e identificar cuartiles y medianas. Y este de acá es un ejercicio de tallo y hoja y responder algunas preguntas. ¿Ok? No está difícil la tarea, pero sí permite que repasen. ¿Ok? Profe, Ajá. todos esos como los de caja y el de tallo y hoja, ¿se pueden hacer en Excel o hay que hacerlos a mano y subir una foto? Voy a decirle, el 2 no se puede hacer en Excel a menos de que usted considere que lo va a hacer como dibujo en Excel. Porque el Excel solo lo calcula si usted le da los datos para que ella diga cuál es la moda, o sea, cuáles son los percentiles, el mínimo y el máximo. Pero usted lo puede hacer en Excel dibujando, ajustando una escala y haciéndolo en Excel. Yo a veces lo hago así. Pero si es muy complicado, mejor lo dibuja a mano. Y le toma la foto y sube eso en el archivo. Ok. Bueno, entonces ya queda claro lo de la tarea. Listo. Y en relación con el quiz, voy a ver si... Nada más una pregunta con la tarea. ¿Y Sí. si yo la quiero hacer toda a mano, puedo hacerla toda a mano? Sí, señora, le tomo una foto decente. O sea, escribe clarito y que se entienda bien sus ejercicios. ¿Sí? Lo puede hacer. Ok, listo. Okay. Gracias. Le sugiero comparar sus resultados con el Excel para que la tenga buena. ¿Ok? Y están viendo esto que es lo de la pantalla del curso. Chicos, muchachos. Sí. Okay, Sí, porque profe. me interesa Sí, que vean lo del quiz. El quiz está previsto hacerlo el 28 de mayo. ¿Ok? Y dice, por aquello, que se cierra, que se abre a las 11 de la mañana y que se cierra a las 11 de la noche. ¿Ok? Entonces, para que hagan la reserva de tiempo correspondiente para hacer su quiz. ¿Quedamos claros? Sí, señora. Okay, Profe, bueno. ¿cuántos intentos va a tener este quiz? Uno. Tengo que hablar con la coordinación. Y 30 minutos igual. 30 minutos, sí. Sí. Gracias. Bueno, ok.
Bueno, entonces vamos ya ubicados aquí. Esto creo que no lo están viendo, ¿verdad que no? Que es lo del PDF. ¿Sí No, está? profe, estamos viendo WhatsApp. Ok, voy a devolverme, gracias. Voy a compartir pantalla para ver el PDF. Ya, ahora sí vemos todo el PDF. Que sea lento, pero ya lo estamos viendo. ¿Estamos viendo el PDF? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, voy a hacer los grupos y entonces hay un grupo que va a hacer esto. El primer cuartil, el percentil 80 y la desviación media para este conjunto de datos y va a decir cuál es el tipo de asimetría que tiene esta distribución. Utilice para responder el promedio, la moda y la mediana. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer 8 grupos de 3 unos y de 4 otros. Pero vamos a hacer 8 grupos. Después, hay otro grupo que va a hacer esta pregunta, que es la 4-2. Entonces, voy a ir anotando para que después sepan qué le toca a cada grupo. ¿Ok? Porque si no, después dicen, es que no entendí, yo no supe. Entonces, para que todos queden claros cómo es la cosa, entonces, al que yo le llame grupo 1, lo que le toca hacer es hacer el A y el C del 4-1. El A y el C del 4-1 le toca al grupo 1. ¿Ok? Al grupo número 2 le toca la pregunta 4-2. ¿Ok? Al grupo número 3, ¿sí? Le va a tocar... Profe, ¿puede repetirlo? Ahorita le digo, ¿cuál le repito? Todos, porque no sabemos todavía cuál grupo son. No, yo lo estoy anotando, si usted me sigue, yo lo vuelvo a mandar después por WhatsApp para que así no tengan problema, ¿ok? Al grupo número 3, repitan, es que, vea, al grupo número 3 le va a tocar la A y la B, ¿ok? De el ejercicio 4-4. Y el A y el D, A y D del 4-4. Y al otro, el B y el C del 4-4. Ese es al grupo número 4. Al grupo número, al grupo número 5 le va a tocar algunos ejercicios del 4-5, ¿verdad? Entonces, al grupo número 5, ¿verdad? Le va a tocar el ejercicio A y B del 4-5, ¿ok? Y el C y el D del 4-5 le va a tocar al grupo número 6, ¿ok? Y al grupo 7 le va a tocar el ejercicio E del 4-5, ¿ok? Y yo les había dicho que trataran de responder, ok, este es el 4-6, ¿ok? Y al 8 le va a tocar el ejercicio 4-6, ¿ok? Quedamos en cómo, alguien dice por acá algo, ¿qué es lo que dice? Documento, ¿qué es lo que estás? Lo de la tarea, supongo, pero es que eso todo lo deben de tener, el manual de práctica, todos deberían de tenerlo, ¿ok? Entonces, esos vamos a repartirlos, ¿sí? Y en 15 minutos nos volvemos a reunir. Yo lo voy a volver a repetir. ¿Listos para que se los repita? Chicos, ¿aló? Sí, profe. Bueno, ok, bien. El A y el C del 4-1 le toca al grupo 1. Profe, por si quiere ya los mandaron al grupo. Sí, perfecto, muy bien. A y D, perfecto. Ahí tengo super asistentes, qué maravilla. Un aplauso, muchachos, excelente. Porque entonces, ahora lo que voy a hacer es armar los grupos. Muchas gracias a la gente que me ayudó. Y entonces, permítame, esto no es lo que voy a hacer. Voy a hacer lo de los grupos y a ver dónde estamos. A ver dónde lo tengo, porque dice que vivo. ¿Por qué no me lo
permite, voy a ver, participantes. Algo no me está dejando hacer algo, no me está dejando formar grupos. ¿Por qué será eso? ¿Por qué es que no me deja formar grupos? Yo formé grupos ahora en la mañana y ahora no me está dejando hacerlo. Profe, la verdad es que con eso ni idea, porque eso sí nunca lo he hecho. No, sí, yo sé, pero vamos a ver, seguridad. Vamos a ver, habilitar sala de espera, permitir que compartan, cambien de nombre, chatear. Bueno, entonces los voy a hacer a dedo y ustedes, yo lo que dejo es que dejo de grabar y ustedes se comunican por WhatsApp, chicos, porque no creo que lo pueda hacer de otra manera, ¿ok? Entonces, vamos a hacer grupos de 3. Felipe Godínez, Valeria Umaña y Paola Mena son grupo número 1. ¿Me escucharon? Felipe, Valeria y Paola, ¿escucharon? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, trabaja en el grupo 1. Angie, Emanuel Hernández y Christopher, grupo 2. Angie, Emanuel Hernández y Christopher, grupo 2. Wilmer, Fabián y Daniela Ramos, grupo 3. Ian Arias, Andrés Muñoz y Mónica Barca, grupo 4. Sol, Ignacio y Luis Mondalo, grupo 5. Daniela, Valeria y Keren, grupo 6. Givín, Laura Castillo y Alexandra, grupo 7. Meli y Gabriel, grupo 8. ¿Ok? Yo voy a dejar de grabar porque no tiene como mucho sentido estar grabando si ustedes no estamos ni participando ni nada. Y después vuelvo a iniciar la grabación cuando les diga que, ¿cómo se llama? Sería a las 10:30, que los llamo otra vez para ver cómo le fue con